Impacto Económico. Para entender mejor la economía de cada día, empresas y negocios, energía, economías regionales, políticas públicas, debate de ideas. Con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico. Las soluciones existen. Auspicia este bloque KPMG. Sancor Seguros. Ingeniería Terra. Mejora continua para satisfacer a nuestros clientes. ingenieriaterra.com.ar. Bienvenidos, último programa del año de Impacto Económico. Durante enero y febrero continuamos al aire con una selección de programas emitidos y retomamos la temporada 2018, la primera semana de marzo. Temas para hoy: vamos a hablar de las perspectivas del mercado laboral en la región, también el tema de vaca muerta y la competitividad de las pymes, con un caso muy concreto, el de la empresa Texproil, sociedad anónima. Y comenzamos con el tema de la educación, al que siempre le damos un espacio en este programa porque consideramos que es clave para el desarrollo económico. Y vamos a abordar un problema que hay con la educación en Neuquén en cuanto a algo básico, que es la pérdida de días de clase. La buena noticia es que hay padres que se están involucrando en este tema para aportar soluciones. Nos acompaña Enrique Specoña, que es integrante de la agrupación Padres por la Educación. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Hola, Daniel. Bueno, ya hace unos meses que venimos charlando contigo. Siempre destaco que te has involucrado, investigando, buscando información sobre distintos problemas en la educación. Uno de ellos tiene que ver con algo básico, como es la falta de días de clase. Recordemos cuántos días de clase se perdieron o cuántos días efectivos de clase hubo este año en la provincia de Neuquén. Bien, son dos problemas de la construcción del calendario, o sea, que impactan en el calendario escolar de los chicos. Por construcción de año escolar se dan 152 días, en teoría, de los 190 que se deberían dar de acuerdo a las leyes y resoluciones. Pero, aparte, en este año tuvimos 70 días de paro. 70 días. 70 días de paro. Y a eso hay que sumarle otras cuestiones que también generan pérdida de días, como problemas de infraestructura que generalmente se dan en el comienzo de los ciclos lectivos, falta de docente, ausentismo docente y problemas varios. Otro de los problemas, que no es menor, es el tema de, en función de esta anarquía que se da en todo el sistema educativo y no escapa a los colegios en sí, es el hecho de que los colegios terminan o cierran los colegios a voluntad cuando se les antoja. Claro. Entonces, el ciclo lectivo no termina el 22 de diciembre o no termina el 30 de noviembre, depende del ciclo. Si estamos hablando de primaria o secundaria, no terminan en la fecha que tienen que terminar. Claro. Entonces también impacta la reducción de días de clase. Claro. Pero vos fijate, hay un dato que es muy impactante. Yo hice un análisis de los últimos 5 años, entre los días que se pierden por construcción del año escolar, 152 sobre 190. Ahora, ¿esa diferencia está dada por la jornada institucional, por, digamos, distintas...? Sí, mi interpretación de la ley para mí es muy clara. La ley dice, jornada escolar no contempla periodo de recuperación ni jornadas extraclases. O sea, que ahí no entra periodo recuperatorio de POET, que en la secundaria son 10 días, no entra exámenes, que son 5 al final, 3 después de las vacaciones de invierno y 3 antes de cuando comienza el ciclo. O sea, vos decís que deberían ser 190 días efectivos de clase. Y ahí no entran las jornadas ni institucionales ni nuestra escuela, que son 15 días hábiles más. Claro. Entonces, toda esa reducción de días, más lo de los paros de los últimos 5 años,
el estudio salta que el 40% de los días se perdieron, es decir, que se perdieron 2 años de 5, lo cual no es 2 meses, 2 años. Claro. Solamente en ese periodo, en esos... Y solamente con esos 2 ítems. O sea, el mejor escenario posible en la escuela pública de Neuquén en secundaria es 3 años de 5. 3 años efectivos. A eso hay que descontarle después que hay, bueno, lo que mencionamos después, problemas de infraestructura, los días que se pierden porque terminan antes de las clases. Sí, paro de portero. No, los paros de porteros eso están contemplados en el tema de los paros. Okay. Pero sí hay, después tenés lo que hablamos en el programa anterior respecto al tema de que, por ejemplo, CEPEN 25, de 19 cursos, 8 no tuvieron lengua en todo el año. Y en los últimos 3 meses, que no es el último trimestre, porque este año, con todos los paros que hubo, se acortaron mucho esos plazos, o sea que fue más de un trimestre, hubieron 3 cursos más que no tuvieron lengua. O sea que 11 cursos, te da el 64% de los cursos no tuvieron lengua. Pero el tema es que... tuvieron directamente. No tuvieron. O sea, el tema es cuando esos chicos se reciben, primero piensan que saben, porque tienen un papelito. Y después generalmente terminan siendo docentes, que es muy probable que terminen dando lengua, porque es justamente la materia que menos docentes hay. Ahora, ustedes como agrupación han hecho un planteo ante el INADI. ¿Por qué no nos comentás un poco de eso? Sí, estamos esperando que nos den a ver si la aceptan a la denuncia, en donde tuvimos que dar una vuelta de rosca porque nosotros estábamos planteando el problema como un problema educativo. Y bueno, al ser un hecho de discriminación, había que buscar los argumentos para, ¿Y por qué discriminación? Justificarlo. Mirá, a ver, el poder, el análisis lo hice en función de los distintos poderes. En función del poder judicial, que es el que tiene que controlar al poder ejecutivo, que es el que brinda el servicio, lo tiene que garantizar por ley, tiene una mirada muy parcial respecto del derecho de educación. Por ejemplo, el derecho de los chicos. Digamos. Exacto. Por ejemplo, si yo no escolarizo a mi hijo, de pedagogía del colegio con el director me citan y me tratan de revertir la situación. Si yo no desisto, me pasan a defensoría, me llama la defensora y llego a lo mismo y si no desisto, me cae con el artículo penal. Claro, esto si vos nos mandás si yo no lo escolarizo. Claro. Y hay un fallo del Superior Tribunal de Justicia del año pasado al respecto, en donde una madre de Plotier fue obligada a escolarizar a su hijo bajo penas graves. Sí, lo hemos tocado acá. Ahora, si el caso es al revés, que es el Estado el que no escolariza a los hijos, ¿qué hace la justicia? Claro. Por ejemplo, lo que hizo a principio de año un amparo, a nuestro entender, mal planteado, y que en definitiva es la única medida que ha tomado. Y eso lo tomó cuando en ese momento habían 22 días de paro, terminaron habiendo 70. Nosotros hicimos otra presentación en el último paro cuando arrancó el último paro de ATE, solicitando un nuevo amparo y todavía no hemos tenido respuesta. Paro de ATEN. El último paro de ATE. Ah, de ATE, ok. Que también impacta porque no hay porteros, no te abren el colegio. Claro, tal cual. Claro. Ahora, a tu juicio, ¿cómo se distribuyen las responsabilidades por este problema entre ATEN, ATE y el gobierno provincial? O sea, ¿en dónde está la mayor culpa o responsabilidad? La culpa es de todos, incluso de nosotros los padres, porque si hubiese un mayor compromiso en esto de que siempre esta bandera que siempre se enarbola en defensa de la educación pública, bueno, yo creo que tenemos que empezar a revisar un poquito las acciones que hacemos en función de lo que estamos diciendo, porque todas las acciones, ya sea del Estado, ya sea del gremio o ya sea de los padres,
no van en ese sentido. Claro. Entonces, si no hacemos algo con respecto a la educación, nunca va a haber justicia social, nunca va a haber un crecimiento económico sostenido. Sí, Nunca hay posibilidad de nada porque lo que estás matando es el capital humano. Claro. Yo creo, salvo el caso de Santa Cruz, que creo que no tuvieron clases en todo el año, otro de los logros. 115 días. Claro, bueno, otro de los logros del kirchnerismo. Neuquén, fuera de Santa Cruz, debe ser de las provincias con más cantidad de días de clases partidos. Lo es. Vos fijate que siempre vos ves en los diarios, no ves el número de Neuquén, salvo en estos últimos 20 días, no ves el número de la cantidad de días de paro en Neuquén, pero sí lo ves en Buenos Aires. Y sí ves las acciones que están haciendo el gobierno, el Ejecutivo en Buenos Aires en pos de paliar esa situación. Es más, ellos extendieron el ciclo lectivo hasta el 22 de diciembre efectivamente y arrancan una semana antes o 10 días antes el ciclo que viene. Acá no. Acá no. Acá se recuperaron en el mejor de los casos 4 días en secundaria y 1 en primaria. Sí. Y eso fue una resolución que se tomó la 494 este año, el 17-18 de abril, o sea, cuando arrancaron las clases después de Semana Santa. Yo creo que el sindicato ATEN son impresentables, porque curiosa forma de garantizar la educación pública, ¿no? Perdiendo tantos días de clase. Bueno, pero ahí está el tema de lo que también, en donde también interviene el Estado y bastante. El acuerdo que firmó el gobierno con ATEN decía de recuperación de contenidos, no de recuperación de días perdidos. Claro. Pero cuando hacen la resolución en el Consejo Provincial de Educación respecto a la recuperación de días perdidos, esta 494, en los considerandos mencionan el convenio que se firmó y mencionan la recuperación de los días perdidos, de los contenidos. Pero cuando van a los resuelve, habla de priorización de contenidos. Priorización, o sea que te dan una parte de lo que se debería haber dado, ¿no? ¿Es claro, eso? y eso es, entonces uno, en la misma norma, uno hace la lectura de qué es lo que se está haciendo en la educación. Esto es como a una persona desnutrida que hagan que durante todo un día coma lo que no comió durante meses para compensar. O sea, claro, es ¿qué imposible. querés? ¿Yogur, leche o pan? Claro. No las tres sí, cosas. No, además, los contenidos se tienen que dosificar en una cantidad de tiempo para ser asimilados. ¿No? Es un proceso la educación. Claro. Y para dar los contenidos necesitas un tiempo. Claro. Entonces, si a eso vos le cortaste más del 50% de los días de clase, ¿cómo vas a dar todo? Es imposible. Imposible. Enrique, para ir terminando, ustedes también han planteado o se planteó una instancia de mediación. ¿Eso cómo está? Hoy está, yo te diría, prácticamente terminada por estos cambios de autoridades que han habido en el Consejo, que para mí van a traer bastante cola porque independientemente de esta situación particular de la mediación que estábamos llevando adelante justamente para mejorar el sistema educativo, y el primer punto era la construcción del año escolar en función del cumplimiento de las leyes y no del incumplimiento como se viene dando hasta ahora, es el hecho de, se va a plantear para mí la anticonstitucionalidad de las medidas que se están tomando porque... ¿De cuáles medidas? Discúlpame. Y esta unificación que hubo del Ministerio de Educación con el Consejo Provincial de Educación. Si la ministra de Educación, Storioni, toma los dos cargos, la Constitución Provincial lo prohíbe. Va a haber un problema del cual yo todavía no escuché decir absolutamente nada de ATEN, pero cuando empiecen a negociar los sueldos creo que se va a empezar a escuchar y bastante. Enrique, gracias por tu participación, felicitarte y el reconocimiento por este rol activo. Ojalá que más padres se sumen, ¿no? Porque yo veo que hay muchos padres que están durmiendo la siesta frente a un problema gravísimo. Porque no estamos hablando de qué contenidos, sino de falta de días de clase, ¿no? Y básicamente hoy la educación, por lo menos en Neuquén, es una mentira. Es una mentira, qué buena definición. Continuaremos dándote el espacio, dándoles a quienes integran esta agrupación, porque
como digo, es un tema prioritario y hay que traducirlo en acciones, ¿no? Esa ocupación, no quedarnos en el discurso. Te agradezco mucho el espacio porque la verdad yo creo que hay que sacarse la careta y empezar a hablar de este tipo de cosas porque si no, no tenemos ningún tipo de futuro. Tal cual, tal cual. ¿Algún mail que quieras dar para quienes se quieran comunicar? El mío es pecoña, specogna.enrique@gmail.com. Bien, bueno, lo vamos a poner al pie de pantalla, háganme acordar. No es fácil. Enrique, feliz año y de nuevo el reconocimiento por tu rol activo. Muchísimas gracias. Pausa en el próximo bloque, el segmento de empresas, vaca muerta y la competitividad de las pymes, el caso de la empresa Texproil Sociedad Anónima. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Auspicia Impacto Económico Transecológica Sociedad Anónima. Gestión integral de residuos e ingeniería ambiental. Grupo Sangor Seguros, en Juan B. Justo 275 de la ciudad de Neuquén. Comunicar con calidad impresa hace la diferencia. Folletos, papelería corporativa y comercial, libros, revistas, imprenta offset y digital, tecnología de última generación. Artegraph, la imprenta más grande de la Patagonia. 30 años imprimiendo calidad.